buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta segunda transmisión. Mi nombre es Anayu Biarco y como ustedes saben, en nuestra transmisión anterior estuvimos platicando sobre la importancia de completar esquemas de vacunación en nuestros pequeñitos. En ese momento surgieron muchas dudas. Bueno, ¿y cómo voy a completar los esquemas si no puedo salir a la calle, no? ¿Cómo lo puedo hacer? Entonces, el día de hoy me acompaña nuevamente el doctor Salvador Pineda. Él es médico pediatra, egresado del Instituto Nacional de Pediatría y va a estar con nosotros respondiendo estas preguntas que quedaron pendientes y también las que nos vayan compartiendo. Entonces, por favor, los invito a que nos manden sus preguntas, sus comentarios, todo lo que quieran compartir para que podamos responderlas el día de hoy. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Hola, Anaí, ¿qué tal? Buen día. Gusto nuevamente en saludarte y poder tener esta plática que siempre es bien interesante hablar de vacunas y en estos tiempos difíciles. Es bien importante. Muchas gracias, doctor. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te ha tratado la cuarentena? Wow. Pues como todos, ¿verdad? Es un asunto que cuando preguntas y hablas con tus amigos, con tus compañeros, pues a algunos se les ha hecho más fácil llevarla, a otros un poquito más complicado, pero sí, ya se ha hecho largo. Y les tengo noticias, pues preparémonos para algo todavía mucho más largo, porque esto no se va a terminar sino hasta que haya vacuna. Si ya tuviéramos vacuna, el domingo estaríamos todos celebrando el Día del Padre, pero Así no es, hay doctor. vacuna. Entonces, esto no se va a terminar hasta que haya vacuna o un tratamiento eficaz contra este virus. Antes Así de es. eso, acostumbrémonos a esto y hay que redoblar el ánimo porque faltan varios meses todavía. Acostumbrémonos a la nueva normalidad, ¿no? Exactamente. Como dices bien, cada quien lo puede manejar como mejor sea, como mejor le convenga, pero yo creo que hay que tener una actitud positiva, una actitud de resiliencia y bueno, porque como dices, No nos todavía queda de nos falta otra. un tiempo. Exacto. No nos queda de otra, Todavía ¿eh? nos falta un poquito. Así es, doctor. Y bueno, como decíamos justamente, ¿cómo entonces es que podemos nosotros protegernos para salir a la calle en nuestra actividad diaria? Porque ya hay algunas personas que están regresando al trabajo o que tienen que salir a hacer una actividad esencial. ¿Tú qué nos recomiendas? Bueno, sabemos todos por medio de los medios de comunicación que estamos en una etapa importante de transmisión del virus aquí en nuestro país. Sabemos que esto se va manejando con diferentes momentos alrededor del mundo. Hay países que tienen franca descendencia en el número de contagios, hay otros lugares donde están en ascenso. Nuestro país en este momento no podemos decir que están descendiendo los números de contagio. Tenemos una fuerte presencia en la transmisión del virus en casi todas las regiones del país. Y entonces, aunque estamos intentando regresar a nuestras actividades normales, habituales, no podemos bajar la guardia y tenemos que seguir con todo esto que ya sabemos de la sana distancia, el cubrirnos con cubrebocas para protegernos a nosotros, pero también para proteger a otras personas. Y evidentemente, lo que ya sabemos, el lavado de manos frecuentes, el tratar de tocarnos lo menos posible la cara con las manos y sobre todo no salir si no es una necesidad Esencial. importante salir de nuestra casa. Es la Bien. mejor forma en este momento, insisto, hasta que haya vacuna o un medicamento O eficaz. tratamiento. Entonces ya eso ya será otra historia. Pero en este momento esa es la situación que nos toca vivir. Seguir cuidándonos, esa es nuestra tarea. Así es, doctor. ¿Y tú crees o más bien para ti, cuál crees que es la medida esencial? Para mí, yo creo que lavarse las manos, ¿no? De la manera adecuada. La medida esencial pienso que es el distanciamiento, o sea, También. eso que tú dices de lavarte las manos es sumamente importante y hay que hacerlo de forma frecuente, sobre todo cada vez que tengas contacto o salgas a la calle y regreses y tuviste contacto quizá con dinero, con algún otro artículo que no era tuyo y que de repente lo tuviste en las manos. Siempre hay que estarnos lavando y limpiando las manos, pero también el guardar la distancia y el no estar en contacto cercano. Hoy en día aquí en la Ciudad de México se ven escenas en el metro donde ya hay muchísima gente, muchas personas y Sí. aguas, tengamos cuidado con eso. El virus está presente, está circulando en todo momento. Todavía está ahí. Está ahí y nos puede sacar un susto, entonces hay que tener cuidado.
Exactamente. Esta parte de ya salir a la calle no quiere decir que es ya vámonos todos a la calle y vamos a la fiesta, no. Es aquellos que Definitivamente no. solamente tengan que hacer una actividad esencial, porque como bien dices, el virus está ahí y no se va a ir en un buen tiempo. No, no se va a ir en Entonces, un buen tiempo. doctor, justamente hablando de esta parte de todavía nos falta un tiempo de espera, eh, pues vamos a entrar en materia de vacunación, ¿no? Que es lo que nos trajo aquí el día de hoy. Eso es lo que nos interesa, vámonos. Órale. Así es. Entonces, amigos, por favor, ya váyanos mandando sus preguntas. Los invito a que nos compartan cualquier tema que ustedes quisieran hablar con el doctor Salvador. Y bueno, doctor, mi primer pregunta ¿es esencial que yo lleve a mis niños a vacunar aún con la contingencia, aún con el virus que bien nos comentas que todavía está ahí? Por supuesto que es esencial. Hay, como lo he comentado en otras ocasiones, ya hay una preocupación a nivel mundial de organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, que está francamente preocupada este organismo y lo han expresado así, eh, porque definitivamente han disminuido el completar esquemas de vacunación en niños, en adolescentes y en adultos también. Entonces hay una preocupación de que al rato el problema de salud pública que tenemos con coronavirus ya no solamente sea de coronavirus, sea de otras enfermedades que en este momento no nos están causando problema, pero que si no se completan los esquemas de vacunación, sí vamos a tener al rato no solamente el problema de coronavirus, brotes de otros tipos de enfermedades que gracias a la vacunación Ya en no nuestro vemos ahorita, país ¿no? no lo tenemos ahorita, pero eso no quiere decir que no lo podamos tener. Entonces, Exactamente. sí es esencial, es uno de los puntos esenciales. Así como es esencial salir para aquellos que no tienen la fortuna de tener la posibilidad de trabajar en home office y tienen que salir a trabajar y ganarse el pan nuestro de todos los días. Sí, el del día. Así como es esencial para algunos hacer eso, o para muchos hacer esto, también es esencial cuidar la salud de los Sí. pequeños, de los adolescentes y de los adultos también. Perfecto, doctor. Entonces, si voy a salir a ponerle la vacunación a mi bebé, ¿cómo me puedo proteger? ¿Cómo nos podemos proteger para poder ir a un centro de vacunación? Bueno, primero hay que entender que hay hospitales designados, clínicas designadas para que tienen que ver específicamente con el tema de coronavirus, hospitales, clínicas COVID. Y hay otros que no están atendiendo este tipo de pacientes o de problemas que tienen que ver con COVID. Entonces, obviamente, primero que nada hay que estar seguro que a donde me voy a dirigir no sea una de estos lugares que tienen que ver con COVID. Primer punto. ¿Sí? Doctor, ¿existe algún lugar donde yo pueda consultar qué hospitales son COVID? Sí, Ah, está en perfecto. sí, hay una página de la Secretaría de Salud Pública donde viene todo eso, también en IMSS viene toda esta información, Ah, en ok. el ISSSTE también viene este tipo de datos donde te hacen una referencia clara de cuáles clínicas y cuáles hospitales están exclusivamente o están recibiendo pacientes COVID. A Ok, esos ok. definitivamente no hay que acudir. Hay que acudir a otros que no están en este listado y no solamente eso, también no está de más hacer una llamada previa para saber a qué hora es el Perfecto. momento más adecuado para poder llevar a mi hijo o a mí mismo a acudir a aplicarme alguna vacuna que esté haciendo falta en mi esquema de vacunación o en el de mi hijo, ¿no? Y ya el personal que ahí atiende podrá decirme la hora más adecuada, cuando menos gente hay, es tal hora, y es el momento en que estamos aplicando solamente vacunas y no estamos atendiendo otro tipo de problemas. Entonces, esto es Perfecto. importante que la gente lo sepa. Pueden llamar, pueden preguntar cuál es el horario más adecuado y ese es entonces un punto muy importante. Doctor, qué bueno que mencionas eso. En los comentarios de nuestros amigos he leído que a veces llegan al centro y no encuentran la vacuna. Entonces tú nos dices que podemos llamar. Cuando llamamos también podemos preguntar si tienen esa vacuna, a lo mejor para, si no la tienen ahí, Ah, buscar otro centro. muy buena pregunta, sí, definitivamente. Ok, Te evitas un viaje que en este momento no solamente es cuestión de sí, tiempo, es cuestión también de cuidarnos. Entonces, ir innecesariamente a un lugar y encontrarme con que no hay la vacuna es tener un riesgo innecesario. Entonces, claro, perfecto. en esa misma llamada se puede la persona informar si tienen tal o cual vacuna y si no, ahí mismo les podrán decir a dónde dirigirse.
Ah, excelente, doctor. Muchas gracias. Es un dato muy importante porque además es algo que ha generado muchos comentarios en nuestro Facebook. Doctor, Claro, sí, sí, he oído que ha habido algún problema de este tipo. Ujú. así es. Doctor, si aún así todavía no estoy convencida de llevar a mi niño por su vacuna, ¿pasa algo si me espero? O sea, ¿qué riesgo puedo tener si no se la aplico? Bueno, es que hay diferentes esquemas de vacunación, depende de la vacuna que estemos hablando. Ujú. Si estamos hablando de una vacuna, por ejemplo, que protege contra 6 enfermedades, esta vacuna hexavalente que se aplica en el sector salud, es una vacuna que se aplica a los 2, a los 4 y a los 6 meses y a los 18 Ok, meses. Si yo llevo a mi niño a que le apliquen la de los 2 y la de los 4 meses, pero no la llevo ya a que le apliquen la de los 6 meses, esa protección que sí logré inicialmente aplicando 2 y 4 meses, empieza a disminuir. Y puede ser que le acabe aplicando la vacuna cuando el niño tenga 10, 11 meses. ¿Voy a volver a subir los anticuerpos? Sí. ¿Voy a volver a tener defensas? Sí. Pero en ese periodo ya decayeron y ya ese niño es susceptible y a enfermarse de esas 6 enfermedades que específicamente estoy hablando de esta vacuna. Y así con cualquier otra vacuna. Hay que ok. respetar lo más cercanamente posible los esquemas de vacunación para no tener ese descenso de anticuerpos y tener en esa etapa estar vulnerables contra esas enfermedades. Perfecto, doctor. Tengo entendido, si no tú me puedes corregir, por favor, que justamente estos esquemas se elaboran con base en estudios clínicos, con base en estas mediciones de anticuerpos que tú nos mencionas. Si nos puedes explicar también qué es un anticuerpo para que a nuestros amigos les quede más Claro, claro. Entonces, de ahí viene la importancia de que cubramos estas pautas que nos da el esquema. ¿Es así, doctor? es así. Ok, Los esquemas no se basan en una decisión arbitraria de X laboratorio, de X médico, de X profesionista de la salud, sino que hay estudios que llevan una medición de los anticuerpos generados por medio de la vacunación y que nos protegen contra la enfermedad contra la que nos estamos vacunando. ¿Qué es un anticuerpo? Un anticuerpo es una reacción, una generación de partículas que nos protegen contra ciertas enfermedades y estos ok, anticuerpos pueden generarse de dos formas. Una, con la exposición ante la enfermedad. Por ejemplo, si me da varicela, voy a tener anticuerpos contra varicela. Y otra es por medio de la vacunación, que es también una forma, y esto es bien importante decirlo, bastante natural de exponer al individuo ok. contra ese virus o bacteria, en este caso virus, que es la varicela, porque estamos tomando partes de ese virus o el virus como tal, solamente que ya muerto el virus, y entonces estamos exponiendo a la persona no ante una sustancia extraña, nociva, rara, sino con una parte de la bacteria o del virus que ayuda a generar esos anticuerpos, estas sustancias que cuando llegue la bacteria de veras, la bacteria peleonera que viene a golpearme y a darme con todo, mi Sí, organismo ya tiene los soldados, que son los anticuerpos, que la van a atacar, o al virus excelente. que pueda llegar, y entonces estos anticuerpos me van a defender contra este virus o esta bacteria. Eso es lo que es un anticuerpo. Ah, doctor, excelente, muchas gracias. Justo te comento que esto también ha sido un comentario o una duda continua de nuestros amigos y es precisamente eso, bueno, ¿cómo funciona una vacuna? Y aprovecho que nos estás hablando de esto para preguntarte, ¿qué contiene una vacuna? Porque a veces genera dudas, ¿no? ¿Qué puede tener? Si a lo mejor tiene un componente dañino. Entonces, mejor tú, si nos puedes explicar, por favor. Bueno, la parte esencial es precisamente los antígenos. El antígeno, ¿qué es un antígeno? El antígeno es ese virus o esa bacteria o esa parte de ese virus o de esa bacteria que es lo que a mí como médico me interesa aplicarle a mi paciente para que ese antígeno que ya no puede producir la enfermedad, está atenuado, está debilitado, está disminuido, entonces entre en contacto con mi sistema inmunológico y esto ayude a que mi sistema inmunológico responda a ese antígeno generando anticuerpos. Eso es lo que Okay. principalmente lleva la vacuna. Puede ir acompañada de otras sustancias que no son nocivas de ninguna manera. Gracias. Hay toda una regulación que está viendo cómo se produce una vacuna, que lleva una vacuna
Y no es que un laboratorio agarre y diga, a mí se me ocurre ponerle esto, a mí se me ocurre ponerle aquello otro. Hay toda una regulación para estar seguros que la vacuna no va a producir daño. Hay una máxima en la medicina que es, primero es no producir daño. Es De lo acuerdo primerito. contigo. Exacto, ese Después es el de que no primer producimos principio. daño, ¿sí? Después de no producir daño, ahora hay que tratar de dar ese beneficio. Por eso las vacunas pasan por diferentes fases. Entonces, las primeras fases ¿es segura esta vacuna? ¿No va a producir daño? Ya que estoy seguro de eso, ahora ya pruebo. ¿Es eficaz para evitar que me enferme contra tal enfermedad? Entonces, por eso, tener una vacuna, ahorita se nos está haciendo muy largo esto del coronavirus. Sí. Es que no es como hacer quesadillas, ¿verdad? Tiene que Que llevar también todo tienen un su proceso. chiste, doctor. Bueno, a mí se me queman, pero bueno. O me queda el queso no bien derretido. Todo Pero, tiene su dificultad. exactamente, pero el punto es que aunque seas malo para hacer quesadillas, pues en un ratito las haces. Pero la vacuna lleva todo un tiempo de elaboración porque primero tengo que estar seguro de que no cause daño y segundo, que sea eficaz para prevenir aquella enfermedad que quiero evitar. Muy bien, ¿Sí doctor, me muchas expliqué bien gracias. en esto? Sí, 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 perfecto, muchas gracias, muy claro. Y justo ahorita que nos mencionas sobre esta especificidad de las vacunas, ha surgido por ahí algunos comentarios o lo hemos visto tal vez en la televisión que la vacuna BCG o el tener la vacuna BCG, que es contra tuberculosis, podría protegernos contra esta nueva enfermedad. ¿Es así? No, no hay realmente un estudio conclusivo acerca de esto. Se vio inicialmente, cuando inició toda esta pandemia, Ujú. que no en todos los países se aplica la vacuna BCG. Hay Ok. algunos países de primer mundo que no la aplican de forma rutinaria, solamente a personas muy específicas se las aplican. En otros países como el nuestro sí se aplica de forma rutinaria al nacer y en la mayoría de los países que no tienen ese desarrollo que tienen las principales economías mundiales, sí aplican la vacuna contra tuberculosis. Entonces, Ok. había como un sesgo, una desviación al momento de investigar. Es obvio que países o los habitantes de países como Estados Unidos viajan mucho más por todas las partes del mundo, países con más dinero, con más recursos, y entonces hay varias cuestiones que pudieron influir en decir, bueno, en los países donde no la aplican tienen más casos de coronavirus Ok. y los países donde sí la aplican tienen menos casos. Hoy en día eso ya no se puede sostener. En Ok. nuestro país se aplica BCG al nacimiento y sin embargo estamos ya en el top 10 de los Sí. países con más problemas de coronavirus. Es un ejemplo nada más. Entonces, no es cierto que la vacuna BCG proteja contra coronavirus. Excelente, doctor, No se muy puede claro. sostener eso. Muy, muy claro, doctor, muchas gracias. ¿Te parece bien? Vamos a empezar a ver los comentarios, a ver las preguntas de nuestros amigos Claro, para con que todo les gusto, vayamos Ana. dando respuesta. Muchas gracias, doctor. La primera pregunta es de Alejandra Ivette Hernández y nos dice, a mi niño de 18 meses le falta el último refuerzo de la vacuna pentavalente. ¿Qué pasa si no se la pongo? Hay que ponérsela. Eh, como lo decíamos hace rato, los Ujú. esquemas no son una ocurrencia o una idea o un pensamiento aislado de alguien. Eh, para poder tener la garantía de que estoy protegido, que el niño, en este caso, está protegido contra estas 5 enfermedades contra las que protege la vacuna pentavalente, hay que poner ese refuerzo. Los anticuerpos, Ok. cuando llegan a ese momento, ya están disminuyendo nuevamente. Con ese refuerzo garantizamos por un buen tiempo la protección contra esas enfermedades. Si no se pone, en un tiempo ese niño va a quedar expuesto a esas enfermedades. Entonces hay que aplicar Excelente, el doctor. refuerzo. Una pregunta asociada a esto, ¿contra qué enfermedades nos protegen estas vacunas? Por ejemplo, la vacuna hexavalente nos decía que son 6 enfermedades. ¿Cuáles son esas 6 enfermedades, doctor? Difteria, tosferina, tétanos, poliomielitis, también contra otra bacteria que se llama Haemophilus influenza tipo B, que Okay. en décadas pasadas era un problemón en las salas de urgencias, el Haemophilus influenza tipo B. Era frecuente ver a niños que llegaban con problemas de neuroinfección o meningitis por Haemophilus influenza. Era la principal causa de Haemophilus influenza. Después de la vacunación tenemos muy controlado este tema. Y la última enfermedad que también protege
la vacuna hexavalente es hepatitis B. Ok, Esto es bien importante porque la hepatitis B, sí, afortunadamente hoy tenemos ya vacuna contra hepatitis B. Desde hace algunos años atrás tenemos vacuna contra hepatitis B. Pero la hepatitis B, a diferencia de la hepatitis A, ujú, puede producir una forma, una expresión clínica que es una hepatitis crónica y que puede llevar a producir un daño hepático severo, una cirrosis hepática y un cáncer hepático que obviamente va a afectar la vida de la persona y también no solamente la calidad de vida, sino acortar la vida de esa persona. Afortunadamente tenemos vacunas que protegen contra estas enfermedades y no vale la pena correr el riesgo. Entonces es de importante, sí, acuerdo. completar esquemas. Completamente de acuerdo, doctor. Aquí tenemos un claro ejemplo de la efectividad de las vacunas, ¿no? Ya no vemos algunas de estas enfermedades gracias a que aplicamos la vacuna. Entonces, bueno, doctor nos pregunta. ¿Por qué, Anaí, solamente yo te pregunto, por Sí, sí, qué sí, la gente no habla hoy de difteria, siendo que es una exacto. enfermedad potencialmente mortal, Ujú, eh, siendo que es una enfermedad que, determinando también la edad de cuando pueda afectar al individuo, puede quitarle la vida? ¿O por así qué no es, hablamos de poliomielitis, cuando en décadas pasadas hablábamos o veíamos así es. compañeros de primaria, de secundaria, eh, compañeritos que llegaban con aparatos ortopédicos o con muletas? ¿Por qué hoy ya no hablamos de eso? Es una forma indirecta de medir el éxito de la vacunación. Así es. Gracias a ¿Por las qué hablamos tanto de coronavirus? Cuando exista la vacuna contra coronavirus, 10 años después nos vamos a acordar del coronavirus como, ¿te acuerdas de aquello? cuando Pero estuvimos en pero cuarentena. ya no va a estar tan vigente el tema coronavirus. Así Entonces, la es. vacuna hace eso, la vacunación hace esto. Hace, cuando la vacunación es eficaz, que dejemos de hablar de esas enfermedades. ¿Por qué? Porque ya se ha logrado controlar. ¿Por qué nadie se vacuna hoy en día contra la viruela? Porque ya no existe, ya fue Porque se erradicada erradicó. por la vacunación. Ya no Así es. existe la vacuna contra la viruela, no existe, no se comercializa, no se aplica en ninguna parte del mundo, porque ya no es necesario, la erradicamos por medio de la vacunación. Por la vacuna. Claro, doctor. Nos pregunta Mintofis. Buen día, mi bebé mañana le toca la vacuna de 6 meses. ¿Hay algún problema si no se la pongo? Es, es lo que había comentado. Podemos diferir un poco el momento, pero yo no sugiero pasar más de un mes, mucho menos ya llegar a 2 meses, difiriendo el momento de la vacunación. Entre más cercano esté al momento en que toca, es lo más Mejor, adecuado. mejor. Porque entonces ya no tenemos la garantía. ¿En qué momento ya empezaron a disminuir los anticuerpos? ¿En qué momento ya no está protegido? Es un asunto que el padre de familia no lo puede saber, no podemos saber en qué momento ese niño ya no está protegido. Entonces, entre más cercano esté al momento en que le toca esa vacuna, en ese momento hay que aplicarse. Excelente, doctor. Muy claro. Susana Butanda nos pregunta, buenos días, tengo programado mi parto el día 4 de julio. ¿Cuántos días después tengo para llevar a mi bebé a sus vacunas de recién nacido? Bueno, hay vacunas que se aplican, hay dos vacunas que se le aplican al recién nacido, la BCG contra la tuberculosis, como tú lo mencionabas hace rato, y la de la hepatitis B. La de la hepatitis B es muy importante que se entienda lo siguiente. La hepatitis B es una vacuna que puede prevenir si la mamá fuera una persona que está portando el virus de la hepatitis B y transmite ese virus al bebé. Es muy importante que la vacuna sea en las primeras horas de vida, primeras 12 horas, primeras 24 horas, máximo primeras 36 horas de vida. Entonces, debido a que sale mucho más caro estar examinando desde un punto de vista de si las madres mexicanas tienen o no tienen, son portadoras o no son portadoras del virus de la hepatitis B, es más fácil y más accesible para el sistema de salud aplicar la vacuna de la hepatitis B. Esta es una buena práctica siempre y cuando se aplique en los tiempos que estoy comentando. Ok, Si se aplica después de este lapso, ya no voy a hacer un beneficio al niño y el niño puede desarrollar lo que mencionaba hace un rato, una hepatitis crónica que eventualmente pueda desarrollar en una cirrosis hepática, en un cáncer hepático. Entonces,
no hay que dejar pasar así, Claro. pues, lo llevo la siguiente semana, no, es en el momento que estoy comentando. Que está indicado. Perfecto, doctor. Wendy Ramallo nos pregunta, en la cartilla mencionan una vacuna para los niños de 12 años, la de refuerzo de tétanos y difteria, pero en el sector salud me dicen que ya no les falta nada, ¿es correcto? No, la realidad es de que tanto tétanos como difteria y además también otra enfermedad que se llama tosferina, que es producida por una bacteria llamada pertussis, sí debe de aplicarse este refuerzo en la adolescencia. Está demostrado que los niveles de anticuerpos han descendido ya en la adolescencia. La última dosis que se les aplica a los niños contra difteria y tétanos es a los 4 años de edad, con una Ok. vacuna triple que es la DPT. Y también se aplica ahí la AP es de pertussis, que es la que produce tosferina. Entonces, a los 12 años realmente se debe de aplicar la TD o la TDAP, o sea, la que protege contra difteria y tétanos, o mejor aún, la que protege contra difteria, tosferina y tétanos. Esta última no está, no viene como tal en la cartilla, pero lo recomendable es esta última para proteger también contra tosferina. Ok, tiene un plus, por decirlo así, protege Tiene un contra una plus, por enfermedad extra. supuesto. Así es. Perfecto, doctor. Y respecto a esta vacuna de los 12 años, nos pregunta Sandibel, mi hijo el sábado cumple 12 años, pero es asmático. ¿Puedo llevarlo a vacunar? Si no está en una crisis asmática, si no está en una situación clínica que lo comprometa, claro que sí. De hecho, es muy importante que se vacune. Eh, Sobre todo si es un paciente asmático, está con algún tratamiento, quizás con esteroides o tratamientos que inmunodeprimen un poco al paciente. Es un paciente que por su propia enfermedad y además por el tratamiento para ayudar a controlar esta enfermedad, debe de estar bien protegido. Y si no está en ese momento en una crisis asmática ni en una inestabilidad clínicamente hablando, es necesario llevarlo a vacunar, por supuesto que sí. Ok, doctor, con respecto a esto que acabas de mencionar, me surge una duda. Los pacientes que tienen algún inmunocompromiso, como acabas de mencionar, porque toman algún medicamento, porque padecen alguna enfermedad, ¿es importante que se vacunen? ¿No se deben de vacunar? ¿Cuál es la recomendación para estos pacientes? Es totalmente necesario que se vacunen. Son personas de mayor riesgo porque su sistema inmunológico no está funcionando adecuadamente, no están produciendo las defensas adecuadas. Entonces, cuando los dejamos desprotegidos, eh, eh, estamos exponiéndolos más de la cuenta. Entonces, Ok. por su propia enfermedad que sea, que los está poniendo en compromiso su sistema inmunológico o por el tratamiento que reciben, ya están en cierta desventaja para protegerse de las enfermedades. A ese tipo de pacientes, con mayor razón, hay que vacunarlos para estar fortaleciendo su sistema inmunológico de forma constante. Perfecto, doctor, muchas gracias. Nos pregunta Mir Guzmán, mi bebé tiene 3 meses y en sector salud me dijeron que esperara a que pasara la contingencia para llevarlo a vacunar. Por lo tanto, no le pusieron la de los 2 meses. ¿Es esencial que se la ponga ya o puedo esperar más? Hay que ponérsela ya, la contingencia, ¿alguien sabe cuándo va a pasar? No, Nadie sabe cuándo va a pasar la contingencia. exacto. Entonces, esto de esperar a que se termine la contingencia, nadie sabe, absolutamente nadie sabe cuándo se va a terminar. Sí sabemos que cuando haya vacuna o tratamiento claramente eficaz contra el coronavirus, la realidad será otra. En este momento no lo tenemos. Y entonces no Ok. sabemos cuándo va a terminar la contingencia. Entonces, no es correcto esperar a que pase todo este tiempo. Puede pasar un año, puede pasar año y medio, no Sí, sabemos. sí, sí, sí. No sabemos. Entonces, no hay que esperar a que esto suceda. Hay que aplicar los esquemas de vacunación durante la contingencia. Sí, como mencionabas, doctor, a lo mejor si esperamos a que termine la contingencia, a que pase, podría ser que la vacuna que dejamos pasar ya no se aplica a esa edad. Entonces ahí ya perdimos o ya no tenemos esa oportunidad de haber protegido a nuestro bebé. Eh, nos En pregunta, efecto. nos pregunta Emanuel Valtierra, mi bebé tiene 2 años, 6 meses. ¿Hasta qué edad le puedo aplicar la vacuna contra meningococo?
La vacuna contra meningococo está indicada desde los 9 meses de edad hasta los 45 años de edad. Excelente. Entonces, si la persona que se va a vacunar contra meningococo tiene menos de 2 años, o sea, un niño de menor de 2 años, Ujú. son 2 dosis con un intervalo de 3 meses, es decir, se la aplico a los 9 meses, a los 12 meses le aplico la segunda dosis. Si ya el niño tiene más de 2 años, hay que aplicar solamente una sola dosis. Entonces, Ok. y algunos dirán, bueno, pues mejor me espero a que tenga más de 2 años para aplicarle una sola dosis. Pareciera un razonamiento lógico, pero no es tan bueno ese razonamiento, porque al menos aquí en nuestro país, en donde más impacta la enfermedad por meningococo, es en niños pequeños. Entonces, entre más pronto los tengamos protegidos, mucho mejor. Excelente, doctor. Muchas gracias. Nos pregunta Dianita TC. Doctor, sabemos que posterior a una vacuna, el organismo trabaja de 7 a 14 días posteriores a la exposición. ¿Puede ser más agresivo este nuevo virus o con mayor porcentaje de mortandad si un bebé se llegase a infectar en ese lapso, es decir, en el lapso de 7 a 14 días que hace reacción la vacuna? No, digo, hay muchas cosas todavía por conocer del coronavirus, pero por experiencia con otras enfermedades, y esto lo estoy trasladando porque mañana puede salir, cada día salen 1000 nuevas publicaciones de coronavirus, cosas que no sabíamos, que no entendíamos, que empezamos a entender, todo esto. Entonces, pero por el conocimiento de otras enfermedades no tiene nada que ver el hecho de que yo hoy, en este momento, me vacune, digamos, contra tétanos, y en 5 días tenga yo contacto con alguna otra bacteria que me pueda producir alguna enfermedad, no hay una relación, no tiene nada que ver. El sistema Ok. inmunológico tiene para eso y más. Puede producir los anticuerpos de la vacuna que me apliqué y puede también defenderme si llegara algún virus, alguna bacteria, no por medio de vacuna, sino de forma natural. Si llegara el coronavirus, también me va a poder defender. Doctor, ahorita que comentas esta parte, me pregunto, por ejemplo, si mi bebé está tomando antibióticos y le toca su vacuna, ¿lo puedo llevar o tengo que esperar a que termine de tomar su antibiótico? Pues depende por qué esté tomando el antibiótico. Ojalá esté bien indicado el antibiótico, porque ahorita Sí, es verdad. se utiliza de una forma desmedida el tratamiento con antibióticos, y muchas veces solamente era una situación de dar tratamiento sintomático, es decir, atacar los síntomas. Tiene un poquito de fiebre, le doy algo para la fiebre, lo hidrato bien y no necesito antibióticos. Pero si en verdad la persona o el niño está necesitando antibióticos y es una enfermedad ciertamente delicada por el solo hecho de estar necesitando antibióticos, yo sí lo pospondría. No el antibiótico en sí mismo contraindica la vacuna. Ah, perfecto. Todo depende de qué tipo de padecimiento tenga, por lo cual está recibiendo antibióticos. Ah, ok, muy bien, doctor, Pero muchas no gracias. el antibiótico en sí mismo. Sí, más bien va a depender de qué está padeciendo el bebé, ¿no? ¿Por qué lo está tomando? Exactamente. Uh -huh. Muy bien. Doctor, nos pregunta Lynn Pérez, ¿podría aclararme si en México es viable la vacunación para niños hombres contra el virus del papiloma humano? Sí, sí es viable. Lamentablemente no todavía en el sector salud, pero claro que es viable, pero tendría que ser a nivel particular y es muy recomendable esa vacuna Excelente, muchas gracias. también Para para el los sexo varones masculino. también. Perfecto. Exactamente. Ana Lilia Mena nos pregunta, ¿qué pasa si a mi bebé le aplicaron, primero la vacuna pentavalente, la segunda aplicación fue con vacuna hexavalente y la tercera con vacuna pentavalente? ¿Es correcto hacer eso o tiene algún problema? Hay muchos estudios que hablan sobre este tipo de esquemas combinados y no hay ningún problema. Se ha demostrado la completa eficacia al hacer esto, de la eficacia de producir los anticuerpos que me van a defender contra estas enfermedades. Entonces, no hay ningún problema, no hay ninguna preocupación que debamos de tener porque suceda esto. La única Okay. diferencia entre la pentavalente y la hexavalente es que la hexavalente además lleva hepatitis B. Las otras 5 son las mismas enfermedades. No hay ningún Ah, problema. excelente, excelente. Perfecto, doctor. No, ¿cuál sí nos pregunta? Mi hija no recibió la vacuna de 4 años. Actualmente tiene 9 años. ¿Cómo puedo proceder?
Ok, bueno, la vacuna de 4 años que se aplica en el sector salud es una vacuna que, como ya lo mencioné hace rato, es una vacuna triple, DPT, es una vacuna triple bacteriana. Y el componente que nos protege contra tosferina, que es la P de pertussis, que es la bacteria que causa la tosferina, eh, ese componente a esa edad es adecuado aplicarla. Eh, a la edad de 9 años hay que buscar otra vacuna que también proteja contra pertussis, pero con una forma diferente, una tecnología diferente que se conoce como vacuna celular, así se llama, Ok, que ya no es la vacuna entera que tiene la DPT, sino solamente son fracciones, digo, no es la célula, la bacteria entera que contiene la DPT, sino una vacuna que contiene fragmentos de esa bacteria, y entonces sí, esa sí se la puedo aplicar a este niño de 9 años, y sería lo adecuado aplicársela. Esa protege contra difteria, tosferina y tétanos, pero es adecuada esta que acabo de mencionar a esa edad. La que se aplica a los 4 años en el sector salud no se puede aplicar a los 9 años. No debe de aplicarse. ok. Es muy, se le llama en medicina, es muy reactogénica, produce muchos efectos, mucho dolor, fiebre, puede tener algunos otros efectos fuertes cuando se aplica por arriba de los 6 años de edad. Perfecto, doctor. Silvia Ramírez nos pregunta, a mi niño le pusieron la vacuna del brazo, eh, pero ya tiene 2 meses. Me imagino que nos está hablando de BCG, que es la vacuna que nos deja la Oh. marquita, porque también tenemos algunos comentarios que nos hablan sobre la vacuna que deja la marquita. Les comento, amigos, que es la vacuna BCG, que nos protege contra tuberculosis, Uh -huh. y nos dice, ya tiene 2 meses que se la aplicaron y no le ha hecho marquita. ¿A qué se debe? Bueno, puede ser, lo que se entiende muchas veces es que al estar ausente la marquita que se hace referencia, es que no prendió la vacuna, así es como como se comenta. Lo escuchamos. Hay formas de demostrar con ciertas pruebas si realmente ese niño está o no, ha generado o no anticuerpos contra esta vacuna. Entonces, es cuestión de acudir con el pediatra, de acudir al centro de salud, eh, mostrar la evidencia de que el niño no tiene ninguna cicatriz a pesar de que se le aplicó, y el pediatra o el centro de salud a donde estén acudiendo o a la clínica a donde estén acudiendo aplicarán una prueba para demostrar cuál es la situación de este niño, si realmente tiene o no tiene anticuerpos. Ah, excelente. Muchas gracias, doctor. Es un comentario muy común. Doctor, tenemos una última pregunta antes de terminar nuestra transmisión de hoy Claro. y nos pregunta Itandewi Jiménez, ¿la vacuna de neumocócica conjugada se debe poner a los 2 meses? La vacuna contra neumococo sí se aplica a los 2, 4 y al año de edad. Entonces, sí, sí debe de aplicarse la vacuna contra neumococo y es bien importante en los extremos de la vida, en los niños y en los adultos mayores. Es muy, muy importante la vacuna contra neumococo y ha disminuido también mucho. Eh, Hace un momento decía que Haemophilus influenza era la principal bacteria que daba problemas con infecciones invasivas como en el sistema nervioso central, en otras partes del organismo. Una vez que hubo la vacunación contra Haemophilus influenza, esto disminuyó y neumococo tomó el lugar de Haemophilus influenza. Entonces, sí es bien importante vacunar contra neumococo, es una vacuna que ha comprobado su eficacia completa para prevenir estas Excelente, doctor. enfermedades. Muchas gracias, doctor Salvador. Muchas gracias por estar con nosotros, por No, un compartirnos gusto. todos tus conocimientos. ¿Hay algún mensaje que quisieras dejarles a nuestros amigos antes de cerrar? Pues lo que habíamos hablado hace un momento, nadie sabe cuándo se va a pasar esta pandemia, cuándo se va a pasar esta contingencia, nadie lo sabe, nadie lo sabe. Sabemos que va a tener mucho que ver con la vacuna o con un tratamiento eficaz, que en este momento no lo tenemos. Y por cuanto no lo sabemos, no hay que esperar a que eso suceda. Es importante que en este tiempo de contingencia estemos atentos a estar protegidos contra todo lo que podemos estar protegidos. Tanto mis hijos como los adolescentes, como los adultos, hay que ver las cartillas de vacunación según las diferentes edades y estar protegido contra todo lo que me pueda proteger.
No me puedo proteger ahorita contra el coronavirus, pero sí me puedo proteger contra otras enfermedades para las Así cuales es. hay vacuna. Así es. Eso. Muchas gracias, doctor. Muchas No, gracias. no, Eh, es un gusto. Amigos, por favor, como comenta el doctor, no bajemos la guardia, protejámonos. También como comenta el doctor Salvador, no solo existe la cartilla para los niños, también los adultos tenemos que vacunarnos y protegernos. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Un abrazo, cuídense mucho, por favor. Gracias.